mucho su disposición, como siempre, para reunirnos en este horario. Agradecer también a todos y todas las que nos ven a través de redes sociales. Para iniciar con nuestras actividades, le pediría la ayuda a la diputada Daniela Álvarez Camacho para que nos asista en las funciones de secretaria durante esta sesión. En ese tenor, le solicito a la diputada Álvarez que proceda a registrar la lista de asistencia para verificar que contamos con el quórum legal para comenzar esta sesión. Claro que sí, buenos días a todas. Por instrucciones de la presidenta, procedo a recabar la lista de asistencia. Diputada Cecilia Vadillo Obregón. Cecilia Vadillo presente. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz presente. Muchas gracias, diputada. Buen día. Buenos días. La de la voz, diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, presente. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Patricia Urriza Arellano. Diputada Valentina Batres Guadarrama. Valentina Batres presente. Buenos días, diputada. Gracias. Buenos Diputada días. Paula Alejandra Pérez Córdoba. Paula Pérez presente. Muchas gracias, diputada. Buenos días. Buenos días. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui presente. Gracias, diputada. Diputada Juana María Juárez López. Ana María Juárez López presente. Muchas gracias, diputada. Diputada presidenta, le informo que tenemos 7 diputadas presentes, por lo tanto hay quórum. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, siendo las 9:14 del día 11 de diciembre de 2025, se declaran abiertos los trabajos de la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género. Para continuar, diputada secretaria, le pediría si pudiera dar lectura al orden del día. Claro, diputada, por instrucciones de la presidenta, doy lectura al orden del día de la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Igualdad de Género respecto a la iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 9, fracciones sexta y séptima de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTI de la Ciudad de México y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México en materia de armonización legislativa. Lectura, discusión y aprobación del acuerdo AC, diagonal 007, diagonal CCDMX, diagonal CIG, diagonal tercera legislatura, diagonal 2025, de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, por el que se extiende el plazo para el registro de postulaciones de la convocatoria para presentar propuestas de candidatas a recibir la medalla al mérito Hermila Galindo, Ifgenia Martínez, tercera legislatura, hasta el 15 de marzo de 2026. Lectura, discusión, Ifigenia. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, correspondiente al segundo año legislativo 2025 y 2026, asuntos generales y clausura. Atendida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En ese sentido, le solicitaría consultar a las diputadas presentes si desean emitir algún comentario o observación respecto del orden del día. De no haber intervenciones, le pido someter en votación económica su aprobación en los términos planteados. Claro que sí, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidenta, consulto a las integrantes de esta comisión si alguien o alguna de ustedes desea hacer alguna manifestación respecto al orden del día de esta cuarta sesión extraordinaria. No habiendo registrado intervenciones, se somete a votación económica la aprobación del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, diputadas. Por la negativa, si me ayudan prendiendo sus
sus cámaras, diputadas, por favor. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Listo, se aprueba por unanimidad el orden del día en sus términos, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Para dar continuidad a nuestros trabajos, le solicito dar lectura al punto 3 relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones enlistado para esta sesión. Por instrucciones de la presidencia, se da lectura al punto tercero del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Igualdad de Género respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 9, fracciones sexta y séptima de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTI de la Ciudad de México, así como de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México en materia de armonización legislativa. Atendido el punto de diputada presidenta. Gracias, secretaria. Toda vez que el dictamen fue circulado con la debida anticipación para su análisis, someto a la consideración de las diputadas integrantes de esta comisión la dispensa de su lectura. En ese sentido, le solicito a la diputada secretaria que someta a votación dicha dispensa. Claro que sí, por instrucciones de la diputada presidenta, se consulta en votación económica a las diputadas integrantes si se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen contemplado en el punto tercero del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, diputadas. Quienes estén por la negativa, abstención. Muchas gracias, presidenta. Se aprueba la dispensa de la lectura. Ay. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa, proceda a la secretaría si alguien desea hacer uso de la voz para comentar el proyecto de dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas integrantes si alguna desea hacer uso de la palabra para comentar el proyecto de dictamen correspondiente al punto tercero del orden del día. Muy bien, no existiendo quien haga uso de la palabra, se somete a votación nominal el dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Igualdad de Género respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 9, fracciones sexta y séptima de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTI de la Ciudad de México, así como el de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México en materia de armonización legislativa. Voy a proceder a decir sus nombres para que me señalen el sentido de su voto. Diputada Cecilia Vadillo. Cecilia Vadillo, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz. Valeria Cruz a favor. Gracias, diputada La de la Voz. Diputada Daniela Gisela Álvarez, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Patricia Urriza Arellano. Diputada Valentina Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Paula Alejandra Pérez Córdoba. Paula Pérez, a favor. Gracias, diputada. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Juana María Juárez López. Ana María Juárez López, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada presidenta, le informo que hay 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba la opinión referida. Muchas gracias, diputadas. Aprobado el dictamen, turnos de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México para el trámite legislativo correspondiente. A continuación, le solicito a la secretaria dar lectura al punto 4 del orden del día, que se pone a consideración de las integrantes de esta comisión con fundamento en los artículos 371 y 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales disponen que las comisiones deben actuar de manera colegiada para resolver y conducir los procedimientos para la entrega de medallas. Asimismo, someta a votación económica la dispensa de la lectura del acuerdo respectivo.
Por instrucciones de la presidenta, se da lectura al punto cuarto del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo AC, diagonal 007, diagonal CCDMX, diagonal CIG, diagonal tercera legislatura, diagonal 2025, de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, por el que se extiende el plazo para el registro de postulaciones de la convocatoria para presentar propuestas de candidatas a recibir la medalla de mérito Hermila Galindo e Ifigenia Martínez, tercera legislatura, hasta el 15 de marzo del 2026. Toda vez que dicho acuerdo fue remitido con antelación a los correos institucionales de las diputadas integrantes y no se recibieron observaciones al respecto, se consulta en votación económica si se aprueba la dispensa de su lectura. Por favor, diputadas, préndanme sus cámaras y quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvase para saludar a la diputada Patricia Urriza, quien acaba de conectar también para efectos de pasarle lista en esta sesión. Muchas gracias. Se aprueba la dispensa de la lectura, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Sobre este asunto, nada más señalar brevemente que el propósito de este acuerdo es fortalecer la participación, dado, ya saben, el cambio que hubo en el calendario, en estas candidaturas a las medallas del mérito Hermila Galindo e Ifigenia Martínez. Y bueno, pues en otras ocasiones ya hemos decidido ampliar el plazo para que haya mayor concurrencia. Voy si me ayudan, volverles a mandar el, la convocatoria por si pueden seguir ayudándonos a hacerle difusión. Y bueno, así aseguramos que haya más participación, que sea más abierta e incluyente. Habiéndose dispensado la lectura, me permito someter a su consideración el acuerdo referido. No, sí. Y consulto si alguna diputada desea hacer uso de la palabra en relación con este punto. No habiendo intervenciones, diputada secretaria, le solicitaría, por favor, someter a votación el acuerdo, a votación nominal el acuerdo correspondiente. Bueno, claro que sí, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal el acuerdo AC diagonal 007, diagonal CCDMX, diagonal CIG, diagonal tercera legislatura, diagonal 2025, de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, por el que se extiende el plazo para el registro de postulaciones de la convocatoria para presentar propuestas de candidatas a recibir la medalla al mérito Hermila Galindo e Ifigenia Martínez, tercera legislatura, hasta el 15 de marzo del 2026. Diputada Cecilia Vadillo Obregón. Cecilia Vadillo, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz a favor. Gracias, diputada La de la Voz. A favor, Daniela Estela Álvarez Camacho. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Patricia Urriza Arellano. A favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Valentina Batres Guadarrama. Valentina Batres a favor. Gracias, diputada. Diputada Paula Alejandra Pérez Córdoba. Diputada Paula Pérez, como que tuvo un problema ahorita. Mira, aquí está. Su voto, diputada Paula. A favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Juana María Juárez López. Juárez López a favor. Muchas gracias, diputada. Presidenta, se registraron 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el acuerdo referido. Muchas gracias, diputadas. Proceda entonces la Secretaría a dar lectura al siguiente numeral del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidencia, se da lectura al punto 5 del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura correspondiente al segundo año legislativo 2025-2026. Atendido al punto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Aquí nada más pues agradecerles por este año de trabajo, por toda su disposición y comentarles que el programa anual que presentamos pues resume algunas de las prioridades de esta comisión y
en la antesala de un año que seguro exigirá mucho en materia de género y que debemos estar a la altura de las transformaciones del andamiaje jurídico para garantizar los derechos de las mujeres en nuestra ciudad. Somos un espacio en donde convergen agendas, capacidades y responsabilidades que permiten que la igualdad sustantiva avance de manera real y tangible. Este programa traza un rumbo claro para cumplir con esta misión, por lo que les invito a asumirlo como una herramienta común de trabajo y compromiso. Y bueno, pues toda vez que este programa fue remitido con antelación a las diputadas integrantes, le solicito, diputada secretaria, si podría por favor consultar si se aprueba la dispensa de su lectura. Por instrucciones de la presidencia, consulta en votación económica a las diputadas integrantes si se aprueba la dispensa de la lectura del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad del Género del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, correspondiente al segundo año legislativo 2025-2026. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 1, 2, 3. 4. Muchas gracias, diputada. Quienes estén por la negativa, presidenta, se aprueba la dispensa de la lectura. Muchas gracias, diputada secretaria. Procede a la secretaria a consultar si alguna diputada desea hacer uso de la voz para comentar el programa anual de trabajo y en caso de no haber intervenciones, y si pudiera, por favor, someterlo a votación nominal para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas integrantes de esta comisión si alguna de ustedes desea hacer uso de la palabra para comentar el programa anual de trabajo de esta comisión. No existiendo quien haga uso de la palabra, se somete a votación nominal el programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, correspondiente al segundo año legislativo, periodo 2025-2026. Diputada Cecilia Vadillo Obregón. Cecilia Badilla, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Flores. Valeria Cruz a favor. Gracias. Diputada Daniela Gisela, la de la voz, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Patricia Urriza Arellano. A favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Valentina Batres Guadarrama. Valentina Batres a favor. Gracias, diputada. Diputada Paula Alejandra Pérez Córdoba. A favor. Gracias, diputada. Diputada Leonor Gómez Otegui. A favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Juana María Juárez López. Diputada Juana María. Creo que se salió. Presidenta, se registraron 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado, el programa en común. Muchas gracias, diputada secretaria y compañeras. Aprobar el programa Túrnese a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México para los efectos correspondientes. Para continuar con el desahogo de esta reunión, solicito a la diputada secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día. Por favor, diputada secretaria. Con gusto, presidenta. Se da lectura al siguiente punto del orden del día, que son asuntos generales. ¿Existe alguna diputada que desea hacer uso de la voz? De no ser así, no se registra nadie para hacer uso de la voz, diputada presidenta. Muchas gracias por su apoyo, diputada secretaria. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos enlistados en el orden del día, se clausura la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las 9:31 del 11 de diciembre de 2025. Muchísimas gracias a todas por su participación y su disposición. Nos vemos en un ratito.